instalar conforme instalamos el software, vamos a ver, porque va a tener 10 minutos para que vean el modelo más simple sobre SAR. Déjame poner la presentación. Ahora compartir. Oh, ok. Bueno, ayer paramos en esa parte viene luego, después que yo presenté los varios tipos de aplicaciones que se puede usar, varios tipos de software online o instalados en desktop para hacer las simulaciones de dinámica de sistemas. El ejemplo más clásico, que es lo que Sterman, que es el papa de dinámica de sistemas, él pone en su curso, es el ejemplo de la epidemia de SARS en 2002. Ese no es un ejemplo que apareció por causa de la epidemia de la pandemia de COVID. Ese ya era el modelo normal, el ejemplo que siempre se pasaba en sus clases. Entonces SARS fue una gripe que era muy parecida con la que tenemos hoy. Era también derivada de un virus que vino de Asia. ¿Y cómo se debería tratar de hacer un modelo para simular cómo funcionaba el SARS y cuáles serían algunas estrategias interesantes para impedir la propagación de la enfermedad? El SARS tiene, para que lleguemos a esa respuesta, ahí tendríamos que pensar en cuáles serían los stocks interesantes, cuáles serían los flujos y cuáles serían las variables de interés. Además de eso, tenemos que pensar qué más ocurre en una enfermedad contagiosa. ¿Qué tipo de contacto entre personas es contagioso? ¿Cuál es la frecuencia de los contactos? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener una persona no infectada, de entrar en contacto con una persona infectada? Son todas preguntas que por acá en Brasil son muy parecidas con las preguntas que fueron hechas en los noticiarios, en las TVs, los periódicos, hablando de cómo se debe evitar el COVID. Pero SARS era simplemente un otro tipo de gripe parecida con esa que tuvimos, pero con una ventaja, entre comillas. La ventaja del SARS de 2002 era que era menos transmisible do que el COVID-19, aunque fuera, que no me engaño, un poco más mortal. Pero como el índice de propagación era menor, no llegó a tener todo el impacto que el COVID tuvo. Bueno, esas preguntas no era necesario pensar tanto así, por eso que Sterman las usó para el primer ejemplo de un modelo simple de dinámica de sistema. El modelo que se usa es el modelo clásico SARS. No, perdón, ese nombre está errado. El modelo es el modelo SIR. El modelo SIR ya era estudiado como un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales desde 1927. Y el modelo más simple era el modelo SI, de susceptible, que son las personas que son susceptibles a la enfermedad, y infectados. Son las personas que están con la enfermedad. Ese es el modelo más simple, que es lo que vamos a dibujar acá usando el Vensim. Hay algunas complicaciones posibles que permiten que se añade otras posibilidades de estrategias políticas para tratar de enfermedades transmisibles, como es el caso de enfermedades viróticas. Una otra
Una otra evolución del modelo SI, bueno, el SI se pasó a SIR cuando añadimos los recuperados, la cantidad de personas que están recuperadas, que hipotéticamente no contraerían más la enfermedad. Y después un otro stock de muertos, deceased, sería el modelo más complejo, que ahí ya tiene, como ahí vimos allá cuando enseñé cómo era el raciocinio matemático de ecuaciones diferenciales de dinámica de sistemas, el modelo SIRT ya es un modelo que no es posible de se escribir analíticamente, tiene que simularlo. Aquí tenemos algunas formas de enseñar esos modelos clásicos basados en enfermedades viróticas, ¿sí? El modelo más simple es simplemente cómo es la tasa de infección, cómo es la tasa de recuperación y cuál es el total de poblaciones infectadas por SARS. Ese aquí es el modelo más simple, es así. Tenemos también un modelo un poco más complejo, que es el modelo SIR, que ahí controlas la población que es susceptible, controlas la población que puede ser infectada y controlas la población que va a ser recuperar. Dependiendo del tipo de enfermedad, dependiendo de las hipótesis que se hagan, esas personas de la población recuperada no serían elegibles a ser infectadas otra vez, pero podrían ser también, y ahí habría un otro flujo acá de personas de recuperadas se pasan a susceptibles otra vez, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en el COVID hay muchos papers que ya constataron que las personas que se recuperan de COVID-19 en un periodo aún no muy bien visible, pero alrededor de 5 a 6 meses, dependiendo de la potencia de su sistema inmunológico, se queda otra vez susceptible. Entonces, algunos otros modelos más complejos que vamos a ver después, tiene ese retorno del personal. Ese es un modelo que ya está un poco más listo, que es muy parecido con lo que vamos a construir ahora en el Benzing, que es el modelo SIR, susceptible, infectado, recuperado, y ya con algunas de las variables. Esas variables yo voy a exponer en un video, que yo grabé el video montando ese modelo para que no me olvidara de ninguna explicación. Como hoy es una clase que es mucho más práctica, yo les pido que si hubiera alguna duda sobre alguna explicación, porque sabiendo hacer y sabiendo cómo se hace un modelo simple como ese, van a poder también hacer otros modelos más complejos. Como yo les digo, la cantidad de elementos de dinámica de sistemas es muy sencilla. Son 3, 4 elementos que son combinados ad infinitum para cualquier tipo de modelo que involucren el cambio y algunos flujos en un sistema. Entonces, es el modelo simple SIRD. Aquí tenemos un otro modelo también simple, pero SIRD, que incluyen los muertos. ¿Ok? Esos modelos son muy rápidos. Ustedes mismos, después de verlo, después que veamos ahí cómo montamos el modelo Inventing, ustedes mismos pueden hacerlo y pueden hacer rodar variaciones del modelo que vamos a construir. Algunas variables iniciales, vamos a pensar en una pequeña ciudad de 350 personas, una cantidad de infectados iniciales de 1 y una frecuencia de contacto de 10 contactos por persona por día. Esas unidades son las unidades que fueron calculadas en 2003, después de la epidemia de SARS de 2002, y lo que está disponible es exactamente algunos datos reales sobre la epidemia en una ciudad de 350 habitantes de aquella época de 19 años atrás. Entonces,
Lo que vamos a construir ahora es el modelo más simple, sin el control de Cumulative Reported Cases. Ese control acá, yo les voy a enseñar. Deja solo cambiar aquí para que vean. Aquí en el Vensim, que ya está abierto, yo les voy a enseñar ese modelo más completo. Pero el video, ese video acá, él tiene todos los pasos para desarrollar el modelo, para que ustedes vean y puedan consultar después con el video grabado cómo hacer si quieren repetir ese caso. Importante. Todos los modelos de dinámica de sistemas son simples así. Todos ellos son muy simples, pero las estrategias, las variables y cómo que van a combinar esas, van a permitir varios tipos de estrategias. Yo tengo ahí un otro modelo que les voy a enseñar, que es del ciclo de vida de los mosquitos, de dengue. Tengo un otro que es un modelo de flujo de recursos humanos especializados, ¿sí? Además de los modelos que están basados en la epidemia de COVID. Entonces ya abriendo aquí. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿No? Sí. ¿Sí? Yo no escucho el audio del video. El audio de fondo no. No escuchan el audio de fondo. ¿Será que hay alguna configuración? Sí, posiblemente sí. Espera. Déjame ver aquí. Al máximo. ¿Ahora? Se oye bajito. Sí, bajito. Sí, verdad, está bajito. Um estoque de população e um estoque de população. Há um fluxo entre os suscetíveis e os infectados, que a gente vai chamar de infection. Ahí se escucha bien. Ahí sí. Okay. Voy a volver entonces a empezar. Okay, então... otra pregunta. ¿Quieren la velocidad normal o más rápido? Normal mejor, me parece. Sí, normal. Vou tentar montar já aqui como seria o nosso modelo. Inicialmente, a gente vai clicar aqui em Create a New Model. Ese es el Vensim, ¿ok? Yo estoy con él abierto acá en la computadora. También les voy a enseñar aquí al vivo, live, pero aquí en el video vamos a pasar por todos los pasos. Estoy viendo aquí que el video está con una calidad mala. Yo tengo que resolver eso, pero ya tendrán ahí una idea de cómo hacer las modificaciones. Os meus dados disponíveis para a simulação de SARS tem 120 dias. Então eu vou colocar Initial Time 0, Final Time 120, Time Step 1, quer dizer, ele vai passar de dia em dia, porque o meu Unit Time aqui é dia. Vou dar OK. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o nosso modelo. O desenho do nosso modelo tem um estoque de população suscetível e um estoque de população infected. Há um fluxo entre os suscetíveis e os infectados, que a gente vai chamar de infection rate. Ok. Basicamente é isso aqui, ó. A pessoa é suscetível a se tornar doente e ela vai ficar doente depois de algum tempo, certo? Aqui eu estou dando zoom, né, apertando em Ctrl e girando a bolinha aqui do meu mouse. Agora, como é que a gente monta esse infection rate?
O infection rate vai depender de uma variável chamada infectivity. Certo? Essa variável infectivity, então, vai influenciar neste fluxo. Quais são as outras coisas que acontecem para você ter essa infectividade? Quer dizer, uma coisa que é mais infectável tem maior chance de pessoas se contaminar. Quais são os outros pontos que levam pessoas a se contaminar? É o número de contatos. Então, vamos colocar aqui contacts between infected and uninfected people. E aí isso aqui vai influenciar a minha infection rate. Agora, como é que eu vou descobrir qual é a quantidade de contatos que existem entre duas pessoas? Primeiro, a gente vai buscar qual é a probabilidade de contato entre duas pessoas. Se eu tenho uma determinada probabilidade, infected people. Certo? Como é que eu calculo a probabilidade de contato com uma pessoa infectada? Ela vai depender do número de infectados, que é esse estoque aqui que a gente tem, e vai depender de que mais? Da população total que eu vou contar no meu modelo. Total population. Né? Então, esses dois aqui, eles fazem a minha probabilidade. E assim, qual é a quantidade de contatos suscetíveis? A quantidade de contatos suscetíveis, ela vai depender da frequência de contatos. Tá? Então, peraí, vamos começar aqui. Contact frequency. Contact frequency. Certo? Pelo número, o que é o contact frequency? Qual é, assim, nessa população, qual é a frequência que as pessoas entram em contato umas com as outras? Eu não estou falando de festa de namoro, eu estou falando de o cara entra no ônibus, o cara vai para o trabalho, o cara está andando pela rua. Qual é a probabilidade dele encontrar com alguém, dele ter contato com alguém? Essa vai ser a nossa contact frequency. Por quê? Porque baseado nisso aqui, a gente vai conseguir fazer algumas simulações de política. Dessa contact frequency, como é que eu descubro qual é a quantidade de contatos suscetíveis? Quantidade de contatos suscetíveis? Susceptible contacts. Vai depender tanto do número de suscetíveis como da frequência de contatos. E desses contatos suscetíveis, a gente vai descobrir qual é e da probabilidade de contato com pessoas infectadas, a gente vai descobrir quantos contatos houve entre infectados e não infectados. Olha só, a gente tem a quantidade de suscetíveis e tem a frequência de contatos. A gente vai ver quantos contatos acontecem aqui. Dessa quantidade geral de contatos que acontecem aqui, juntando com a probabilidade de um dos contatos ser com pessoas infectadas, a gente vai descobrir quantos contatos, em média, deve haver entre infectados e não infectados. Com isso, aí eu vou poder mostrar para vocês isso aqui, olha. Com isso, eu posso usar esses dados reais, lá de 2002. Tá? Esses são os dados reais do que foi coletado em Singapura. Como é que eu vou incluir esses dados reais? Eu vou aqui nos meus Model Settings, Dataset Manager, e eu vou buscar o Dataset Manager, como do carinha aqui do SARS Data. Olha que legal. Ele jogou aqui esses caras. E agora, o que eu vou fazer para comparar uma coisa com a outra? Primeiro, eu vou especificar as equações que tem a ver com o modelo que eu estou fazendo. Então, primeiramente, o que eu vou colocar em infection rate? A infection rate, viu o que eu fiz aqui? Eu cliquei no F de X, clico no infection rate, e aí eu vou usar contacts between infected people vezes a infectividade.
Beleza. Qual é a próxima? Então, olha o que aconteceu. Ele apagou o infection rate. O infection rate ele já está tranquilo. O infected, como é que eu vou calcular o meu estoque? Meu estoque é simplesmente a integração do infection rate. A cada dia, aquela taxa de infectados vai jogando gente para dentro. Certo? Qual é o meu initial value de pessoas infectadas? Se for 0, eu nunca vou ter alguma conta para fazer. Se eu não tiver ninguém infectado desde o início, não vai ter ninguém para transmitir. Então eu preciso ter pelo menos um. Vamos colocar um inicialmente. Certo? Depois disso, vamos procurar ver como é que é a população suscetível. A nossa população suscetível, vamos dizer que seja 350 pessoas. E agora, vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos conectar isso nisso. Por quê? Porque a minha população total nada mais é do que a soma entre os suscetíveis e os infectados, certo? Então, infected mais susceptible. Pronto, agora a gente já tem em branco suscetíveis, infection rate e infected. Certo? Total population nós já preenchemos, nossa total population é de 351. E agora, vamos fazer o resto das contas. Nossa contact frequency. Eu vou chutar uma contact frequency inicial de 10. Minha probabilidade de contato. Como é que eu vou calcular a probabilidade de contato? Eu tenho o número de infectados e eu tenho a total de população. Qual é a probabilidade de contato entre um e outro? É total de infectados dividido pela população total. Então, 1 sobre 351 é a probabilidade de contato. E qual é o número de contatos suscetíveis? É a multiplicação entre a quantidade de suscetíveis multiplicado pela frequência de contato, né? Se a gente tem 300 pessoas multiplicado pela frequência de contatos, a gente vai ter, eu te botei 10 lá, então vão ser 3.510 contatos de cada vez. Se eu tenho 3.510 contatos e uma probabilidade dada de 1/350, qual é a quantidade de contatos que vai haver entre infectados e não infectados? Simplesmente, total de contatos suscetíveis multiplicado pela probabilidade de contatos. Agora eu tenho um número de contatos. Se eu tenho esse número de contatos entre pessoas infectadas e não infectadas, a minha infectividade vai ser a variável que vai medir qual é a probabilidade de que uma pessoa que está infectada passar a doença para outra. Vamos iniciar com 0,05. 5% das pessoas acabam sendo infectadas. Então vamos dar uma geral aqui. Eu vou colocar um belo gráfico. Como é que eu vou colocar o gráfico? Output Workbench. Vou buscar os níveis que eu tenho disponíveis. Vamos buscar os níveis de infectados primeiro. E qual é o tipo de output que eu quero? Eu quero um gráfico. Pronto, vamos colocar a coisa grande aqui, um tamanho legal. Legal. E eu vou dar o nome à minha frequência de dados com o meu dia de hoje. Primeiro vamos simplesmente run simulation. Ok. Simulación hecha. Ahora voy a abrir otra vez aquí el SARS Mini Curso. Ese de acá es el modelo que el video enseña cómo montar. Bien. Tiene algunas pequeñitas diferencias. Por ejemplo, una diferencia es que la total population es lo que alimenta la población susceptible. ¿Sí? Y aquí yo puso un otro stock de casos reportados cumulativos. ¿Por qué? Porque ese es el dato que tenemos de Singapur. Bueno, ¿cómo hago ahora para hacer la primera aproximación? A ver si las variables que pusimos funcionan, a ver si el modelo está funcionando, todo eso. Voy a entrar otra vez en Dataset Manager.
buscar el SARS data. Y ahí, como yo ya tenía los gráficos con el nombre de SARS data, él ya puso acá los números de la epidemia real de Singapur. Ya están acá. Esos son los datos reales. Y ahí lo que vamos a hacer es run a single simulation, a ver cómo se comportan los datos que nuestro modelo puede poner. Entonces, los datos generados por el modelo de dinámica de sistemas son esos azules. ¿Okay? Aquí yo puse el nombre mini curso para los datos. Ese es el nombre de SARS data, ¿okay? Que son los datos que vienen de Singapur. Y aquí están los casos reportados diariamente. Hay un poquito de diferencia entre mi modelo y el dato real. Bueno, vamos a volver al modelo y vamos a pensar qué tipo de variables tenemos acá disponibles para cambiar. La infectividad. La infectividad es alguna cosa que un gerente, que un prefecto, que un ministro tiene la competencia, tiene la capacidad de alterar, tiene una enfermedad, la infectividad de ella, no. Entonces, eso es un dato ambiental, es una variable ambiental. Esa es una variable que tenemos que descubrir cuál es su valor basado en los datos reales que tenemos. En el caso que tenemos acá de Singapur, ellos ya tenían alguna cosa, ya tenían una epidemia que ya hubiese pasado. Entonces, podemos verificar cambiando los valores de infectivity, a ver cuál sería el mejor valor de infectivity para poner, para que las curvas sean más parecidas. La otra variable que puede ser cambiada, así que puede ser tener su valor alterado por alguien de la gerencia es contact frequency. Contact frequency, como les había dicho, es la cantidad de contactos entre personas en cada día. ¿Cuál sería una manera de cambiar contact frequency por políticas? Josefina. ¿Encerrar a la gente? Encerrar a la gente, eso, creatividad, ¿no? No se le ocurrió a nadie. No, sí. Entonces, desde ese modelo tiene la ventaja ahora que vemos que la primera política, la primera variable que se puede cambiar es exactamente la frecuencia de contactos entre las personas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de variable ambiental y un ejemplo de variable gerencial, que los políticos, que el jefe, que el presidente, que puede cambiar para ver qué pasa con nuestro modelo, qué pasa en ese caso, con nuestra epidemia. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es variar la infectividad para ver cuál es el valor real de la infectividad. Disclaimer: los números que usamos en dinámica de sistemas no necesariamente son exactamente los números de la realidad. ¿Sí? Entonces, lo que es importante es que los modelos nos enseñan cuál es la tendencia de los stocks, cuál es la tendencia de una variable, cuáles son las tendencias de los rates, de los flujos que estamos estudiando. El número preciso es muy complicado, es muy difícil de llegar a tener un número exactamente igual al real. Para eso tendríamos que tener un proceso muy simple en la realidad. Pero todo, como vimos ayer, los sistemas son muy complejos, los números son muchísimo influenciables. En ese modelo principalmente tenemos muchos pocos feedbacks, muchas pocas realimentaciones. Entonces no se puede esperar que él nos dé números reales, pero se puede sí esperar que las tendencias resultantes serán replicables en la realidad.
Entonces, para cambiar, para buscarmos el mejor valor para efectividad, vamos a ese Run Simulation with Slight Change. Ese es poner la simulación a rodar con la capacidad de alterar las variables mientras las vemos. Entonces, por ejemplo, si yo aumento la efectividad, ¿cuál es el comportamiento? Voy a volver al inicio. Inicialmente tendríamos la efectividad de 0.01, 1% de las personas. En mi modelo, aquel que el video enseña es de 5%, pero es muy alto. Entonces, 1% de efectividad. En 1% de efectividad, el máximo de nuevos casos que tenemos está abajo de 10. Alguna cosa como 9 o 8.5, 8,5. Para los casos cumulativos, la curva llega al final, llega al total de personas infectadas solamente a los 110 días. Si aumentamos la efectividad, ¿cuál es la expectativa? Que las personas se queden infectadas más rápido. Y es lo que pasa acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, cuando tenemos una efectividad de casi 2%, el total de 350 personas infectadas llega a la mitad del tiempo. Entonces ya sabemos que para encajar la curva azul a la curva roja, tendríamos que disminuir la efectividad. Entonces, 0.009 sería un buen valor, pero si queríamos un poquito más preciso, no, de más. Y ahí es muy difícil, porque por los valores que pusimos en este modelo, se queda muy difícil para arreglar bien. Entonces vamos numéricamente a arreglarlo. Esa es la caja de configuración de variables otra vez, ¿sí? Lo que pusimos anteriormente era el nombre, era el valor o la ecuación correspondiente a la variable. Y aquí tenemos alguna cosa interesante a poner. ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo para trabajar en la variable? Ya vimos que 1%, aquí la variable que está con máximo de 10%, pero ya vimos que 1% ya es mucho. Entonces yo voy a disminuir para 0.02 de la unidad, 2%. Y el incremento, ya vimos también que el incremento de 0.9, cuando yo bajé para 0.8, 0.7, ya esa curva azul ya se quedó mucho más baja de lo que debería. Entonces yo voy a cambiar también el incremento posible. Ok. Ahora voy otra vez. Run Simulation. Y ahora yo puedo cambiar más fácilmente de 1% hasta 0,0085 o 0,85%. Y ahí tengo, a mi ver, un encaje mejor entre el azul y el rojo. Y al mismo tiempo vemos que si pasáramos una curva aquí a la roja, la curva de New Reported Cases, de casos nuevos, también se quedó más cerca de la curva real. Ahora sí que tenemos alguna efectividad, alguna idea de cuál sería la variable que llamamos de efectividad, de que está más cerca del plan, cuál sería la política para que un prefecto, que un gobernante debería hacer para disminuir la probabilidad de que las personas tengan la enfermedad. Si yo aumento la cantidad de contactos, por ejemplo, si ponemos el carnaval a funcionar, si ponemos alguna fiesta en la calle, desfiles y todo, las personas salen más a la calle y tienen más contactos. Lo que pasa es que más rápidamente toda la población se quedará infectada. Hasta que tenemos ahí que el límite está en 20, entonces
un aumento de frecuencia de contacto de doble, se equivale a triplicar la infectividad de una enfermedad. Al mismo tiempo, si bajamos la frecuencia de contactos, como por ejemplo, podemos así suponer algún día pasar un mes dentro de casa sin salir, y ahí lo que vemos es que prácticamente cuando sales de 10 para 5, para 6 de contact frequency, no es un cambio muy largo. Ese era uno de los puntos que era interesante de lo que nos hicieron ahí, del tiempo que pasamos encerrados. Es que no es necesario un cambio muy largo de la frecuencia de contactos, ¿sí? Basta que se baje en un tercio, en ese caso, en el caso de SARS, bajo la infectividad de SARS tenía, que ya teníamos un total de nuevos casos reportados de 5, cuando antes eran 8. Y ya tardaría, aquí no se puede ver, pero ya tardaría prácticamente 200 días hasta que toda la población fuera infectada. ¿Sí? Ese es un ejemplo que ahí ahora tienen ustedes ya grabados. Algunas cositas a más sobre el Vensing. Si ven acá cómo están representados ahora las variables y los stocks, hay las mismas curvas que vimos acá, el Cumulative Reported Cases, esa azul y esa roja, están acá también en los elementos del modelo, ¿sí? New Reported Cases, está acá también representado. Entonces, cada una de las variables que se puede estudiar van a tener su comportamiento en gráficos pequeñitos que se puede chequear y verificar cómo funciona. Bueno, ese es el primer modelo, un modelo simple para que entendamos cómo hacer funcionar el Vensing, y como un modelo simple demuestra que hay variables ambientales, hay variables gerenciales, y que ese cambio de una variable gerencial puede cambiar una situación real. No es que en la realidad se bajáramos de 10 para 6 la cantidad de contactos de personas, que tendremos un cambio automático a la mitad o al doble de tiempo para infectar toda la población. Pero sabemos que cambiando la frecuencia de contactos, cambiaremos los resultados de la enfermedad. Para ese modelo simple, esa es una conclusión muy obvia. Es obvio que poner las personas encerradas tendrá un efecto de tardar la infección, pero conforme se aumentan los modelos, conforme se añade otras variables, otros stocks, otros feedbacks, otras reglamentaciones, no es tan claro que alterar una variable tendrá un resultado tan bueno. Continuando entonces acá en la presentación. Vimos ese modelo, conseguimos ver cuáles son los tipos de respuestas, y ahí vamos a un mundo más complicado, que fue el mundo del COVID-19. Aquí es la presentación de SBPO en 2020. Ese es un modelo que fue hecho en mayo de 2020. ¿Sí? Tenía que ser presentado antes, solo fue presentado en 2020, pero el paper fue sometido en mayo. Entonces tiene las informaciones que habían sobre COVID hasta mayo. O modelo epidemiológico em que se baseia nosso modelo de dinâmica de sistemas data de 1927, tendo sido publicado por Kermack e McKendrick. O modelo clássico no estudo de dinâmica de sistemas foi desenvolvido primeiro em 2003, simulando a epidemia de SARS na Ásia, no ano anterior, 2002. Ele se utilizava do modelo matemático CIR, com estoques de população de pessoas suscetíveis, infectadas e recuperadas. Também baseado no modelo matemático de 1927, o modelo SARS apresentava uma versão um pouco mais complexa, incorporando o estoque de mortos para a modificação da base de pessoas infectadas e suscetíveis.
Conforme já mencionado, usando uma coleção de componentes simples, podemos representar realidades cada vez mais complexas. É sobre esse modelamento simples que nosso sistema de simulação foi baseado. Nesse ponto, precisamos levantar as hipóteses dinâmicas que orientarão a construção de um modelo específico. Ahora, un punto que yo dejé en la presentación, no solo para hablar del modelo, pero también de algunas técnicas que son importantes a ser desarrolladas para se construir un modelo de dinámica de sistemas. Ese punto de hipótesis dinámicas son aquellas preguntas, son esas preguntas que están acá. Basada en esas preguntas, pudimos convertirlas en ese modelo. De la misma manera, lo que presento acá, cuáles son las hipótesis dinámicas, que ahí bajamos de los periódicos, bajamos de workshops con las personas involucradas, con los stakeholders, bajamos las hipótesis dinámicas de datos gerenciales disponibles en reports, bajamos las hipótesis dinámicas de artículos científicos, de papers disponibles sobre el asunto que vamos a estudiar para el modelo de dinámica de sistemas. En ese caso, ya ahí listo cuáles son las hipótesis dinámicas para un modelo de COVID-19. Uma vez que um problema tenha sido identificado e colocado um horizonte provável de tempo, o modelador de dinâmica de sistemas precisa levantar uma teoria sobre como suas variáveis e fluxos se comportam. Esta teoria é listada sob a forma de hipóteses dinâmicas. É importante notar que o trabalho foi finalizado em maio de 2020. O conhecimento sobre o COVID-19 e o coronavírus para o artigo se congela nessa data e se apoia nos artigos publicados e revisados disponíveis até o momento. Ainda que seja baseado no modelo SARS, o modelo COVID-19 difere em hipóteses dinâmicas específicas, as quais vamos listar agora. A efetividade do COVID-19 é dada como bem maior do que a SARS. Revisando na epidemiologia acadêmica os valores estimados de R0, R9, a pandemia de 1918, gripe espanhola, teve seu R0 estimado entre 1,4 e 2,8. O H1N1 de 2009, entre 1,4 e 1,6. A gripe comum tem estimado em 2007 um R0 entre 0,9 e 2,1. Por fim, o R0 referenciado para a Covid-19, em abril de 2020, estava em 6,47 para Tang e outros, e 5,7 para a CDC dos Estados Unidos, em julho de 2020. Assim, a variável infectividade do modelo é considerada uma representação desse R0 diferenciado. A periculosidade, taxa de fatalidade por caso, ou CFR, Case Fatality Rate, é significativamente distinta na Covid-19 entre faixas de idade diferentes. Dessa forma, o mecanismo original foi alterado para o modelo da Covid-19 e o fluxo da doença foi dividido, contemplando pessoas mais velhas, acima de 70 anos de idade, e outro, pessoas mais novas, abaixo de 70 anos de idade. Notar que nessa parte da apresentação eu vou referenciar o modelo básico SIR-SARS e indicar as várias partes onde ele teve que ser modificado para chegar ao modelo final do nosso artigo. Um ponto importante é que foi considerado que uma pessoa recuperada, ou seja, uma pessoa que se recuperou da Covid-19, foi considerada uma pessoa não suscetível, não contribuindo para o número de contatos suscetíveis de contágio, pois ele conta como uma pessoa que vai participar da contagem de contatos diários e não vai transmitir. Mesmo em informações publicadas mais recentes, a reinfecção é considerada uma ocorrência rara. Um ponto muito relevante na época do início dos estudos e das preocupações com a Covid-19 eram que os níveis de ocupação de unidades hospitalares de cuidado intensivo poderiam ser alarmantes, e este cuidado era determinante para a própria sobrevida do infectado. Dessa forma, foram estipulados estoques relativos a unidades UTI no nosso modelo, e este tratamento também influenciou nos períodos utilizados para internação, recuperação e até mesmo falecimento. Também foram observadas mecânicas regionais que influenciavam na propagação da doença. Assim, um grande resumo, usando dados completos de todo o mundo, ou de todo um continente, ou de um país inteiro, poderiam não fazer sentido, dadas as peculiaridades regionais que o modelo poderia capturar e simular de forma diferente. Foi escolhida a cidade de São José dos Campos como uma cidade modelo, que poderia ser considerada como média em vários parâmetros, e representativa de grande parte da população brasileira. Também é em São José que fica o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, onde está instalado o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Essas hipóteses dinâmicas traduzem em variáveis e estoques sobre os quais há pouco controle. Essas são as nossas variáveis ambientais. Já essas variáveis, alguns exemplos das variáveis que traduzem essas hipóteses dinâmicas são o R0, a proporção de casos graves, a proporção de casos com fatalidades, a proporção de idosos e a população total.
Por outro lado, o desenho do modelo deve buscar variáveis de controle disponíveis, ou seja, quais ações ou estratégias que podem ser tomadas pelo Estado para conter a epidemia. O Estado pode influenciar, por exemplo, na frequência de contatos, por meio de quarentenas, isolamento social, distanciamento social, lockdown. Outro ponto que o Estado pode influenciar é quanto tempo ele levaria para implementar medidas que podem ser impopulares para seus eleitores. Qual a quantidade de testes para identificação de infectados ou recuperados que deve ser aplicada? Continuando sobre as hipóteses dinâmicas, as manchetes internacionais e discursos políticos são divididos em dois grupos. Um do tipo salvem a economia, contra a quarentena e suas consequências econômicas, e outro do tipo a vida é o que importa, buscando uma extensão das políticas de quarentena e isolamento até que a propagação da infecção seja considerada impossível. Kinney, em 1992, referiu-se a essa forma de pensar como pensamento centrado em alternativas, onde os tomadores de decisão tendem a escolher entre algumas alternativas que estão claramente estabelecidas, em vez de determinar seu verdadeiro objetivo, buscando o valor real que a decisão deve buscar, e as maneiras possíveis de alcançar este valor. Ao contrário desta forma de pensar, Kinney sugeriu o Value Focused Thinking, VFT, um método de estruturação de problemas, PSM, detalhado. Aplicando esse processo de uma forma abreviada, a conclusão é que o objetivo, o valor, deve ser salvar vidas, um objetivo mais amplo, para que nossos estados, nossos governantes busquem contornar. Como já mencionado anteriormente, na época em que se iniciaram as quarentenas, pouco se sabia sobre as formas de contágio e quais procedimentos devem ser tomados para minimizar a transmissão. Assim, a principal ferramenta ao redor do mundo foi buscar o isolamento entre as pessoas, de forma a minimizar a transmissão, diminuindo a proporção de contatos. Como podemos lembrar, no início, chegou-se a recomendar não usar máscaras, ou só se encaminhar aos hospitais quando houvesse perda de fôlego. É evidente que, no momento capturado no estudo, a falta de informações demandava ações superlativas, de modo a, no máximo, pecar pelo excesso. Buscando referências anteriores às discussões acaloradas que se seguiram ao que já se previa em termos de consequências econômicas das políticas de isolamento, chegamos a algumas consequências que deveriam ser levadas em conta o mais rápido possível, para que a perda de vidas também por motivos fora da Covid-19 fosse evitada. Um exemplo de um trabalho de 1919 indicava que o incremento de 1% na taxa de desemprego em economia estava associada a um aumento de 0,5% na taxa de mortalidade global desse mesmo território. Além disso, a demanda de se afastar de hospitais paralisaria vários tratamentos relacionados a câncer, problemas cardíacos e outras doenças crônicas, elevando as taxas de mortalidade por essas doenças no período em montante ainda indefinido. Dessa forma, há necessidade de verificar o equilíbrio entre a proteção contra a Covid-19 e as consequências econômicas associadas. Porém, uma vez que não havia estudos diretamente relacionados à atual epidemia e seus impactos econômicos, a área econômica não foi desenhada diretamente no nosso modelo. Assim, este é o modelo final para uma cidade, de acordo com as hipóteses dinâmicas definidas, consideradas. Foram definidas duas trilhas em separado, uma para a população mais idosa e outra para a população mais jovem. Também são verificadas conexões entre as duas trilhas e a influência de cada uma delas, uma na outra. Ambas as trilhas são similares, com variáveis ambientais específicas. Estoques das parcelas de população acima de 70 e abaixo de 70 são o ponto de partida do modelo. Deja solo explicar mejor aquí el modelo, porque me parece que el audio está un poco desarreglado con el video. Aquí pueden reconocer lo mismo modelo que tendríamos allá, ¿sí? Aquí son los susceptibles, under 70, aquí los infectados, under 70, y aquí los recovered, under 70. Ese aquí que sigue para la caja de muertos son las personas que tienen los casos más graves, aquellos que van a utilizar las unidades médicas intensivas. Entonces, acá tienes un modelo CIRD para el personal abajo de los 70 años de edad. Aquí abajo, sacar eso. Aquí abajo tiene lo mismo modelo, ¿sí? CIRD también, pero para las personas arriba de los 70 años. Cada una de las variables que están aquí haciendo sus realimentaciones, algunas de ellas son compartidas por los dos modelos y otras son específicas de cada trilla, de cada camino para los arriba de 70 y abajo de 70. ¿Por qué eso? Porque el único dato que se tenía hasta abril, más o menos, era que así, el único grupo de riesgo de verdad que teníamos eran los más
las personas más viejas, las personas mayores. Y ahí, cuando se separaban los dos grupos, se podría tener alguna manera de realmente entender cómo que determinadas políticas afetarían toda la comunidad. Vou continuar aqui. Esta área calcula a quantidade de contatos suscetíveis, ou seja, entre infectados e as pessoas que não tiveram a doença, de acordo com a infectividade R0 e as populações infectadas, não infectadas e as recuperadas. Inicialmente, o modelo foi testado de acordo com os dados que já estavam disponíveis até maio de 2020, relativo ao comportamento da epidemia na cidade de São José dos Campos. Volver um pouco outra vez. Baseline. Baseline es eso. Esta es nuestro punto de partida para conocer para reconocer cuáles son las variables que vamos a poner en un modelo. En ese caso, ese es el baseline de nuestro modelito pequeño que hicimos en Vensim ahora. Ese es el baseline del modelo más grande que está representando la epidemia de COVID. Por ejemplo, la población total era de 721,000. La porcentaje de personas mayores en San José dos Campos era de 4%. El tiempo que las autoridades llevan para tomar alguna actitud era de 20 días. La cantidad de contactos por personas por día son 10 personas por día. ICU, unidades de cuidado médico intensivo. ¿Cuál era la tasa de muertes? Para los que estaban arriba de 70 años, 30%, de 30 a 25%. Para los que estaban abajo, de 5 para 3%. Y ahí, por el siguiente, en esa época, y todavía los números aún son así, el tiempo para se recuperar de la doença era 14 días. Y en esa época no estaba muy claro todavía si por cuánto tiempo una persona se quedaba transmitiendo la enfermedad. Bueno, continuando. Inicialmente, o modelo foi testado de acordo com os dados que já estavam disponíveis até maio de 2020, relativo ao comportamento da epidemia na cidade de São José dos Campos. Por um lado, pode-se verificar que a linha azul, proveniente do modelo, comporta-se de forma próxima aos pontos reais de mortes, que são os pontos laranja. Importante notar que, dada a baixa testagem sendo feita, o número de infectados seria pouco confiável para a comparação com dados matemáticos do modelo. Porém, o número de mortes relacionadas à Covid-19 teria poucas condições de ser muito diferente da realidade. Outro ponto de verificação e validação do modelo é a relação do modelo matemático padrão com o produzido pelo modelo simulado. A forma de crescimento e decrescimento do total de infectados graves segue o mesmo padrão da forma matemática original, do artigo de 1927. Pausa. Esa es otra fase importante de cómo comprobar que el modelo tiene alguna lógica. Esos son dos puntos. El primer punto, comparar con los datos de la realidad, como hicimos en el modelo de SARS 2002. Aquí yo puse la curva de muertos del modelo y comparé con la curva de muertos de São José dos Campos en el mismo tiempo, poniendo como fecha de inicio la primera constatación de un caso de COVID-19 en la ciudad. Más por acá es un otro tipo de validación del modelo. Yo hice la validación por los datos reales, yo tengo ahora la validación por formato de la curva. Mi modelo está construyendo un gráfico que tiene una curva con una forma que se acerca muchísimo de las que ya se conocen en las publicaciones más antiguas. Entonces, también es un otro tipo de validación del modelo. Segue o mesmo padrão da forma matemática original, do artigo de 1927. O atraso entre o pico de infectados e o pico de morte também tem bastante a ver com o modelo matemático. O modelo poderia permitir o teste de várias estratégias possíveis para o controle da epidemia. Foram escolhidas 4 estratégias para teste, usando
a metodologia de análise de sensibilidade das variáveis envolvidas. A primeira estratégia a ser testada é referente à variável de frequência de contatos. Por exemplo, o lockdown corresponderia a 1 contato por pessoa por dia. Um dia normal corresponderia a 10 contatos de pessoa por dia. O isolamento social estaria entre 1 e 10, alguma coisa como 5 ou 6, por exemplo. 15 contatos por dia por pessoa seria uma época festiva. Assim chegamos a alguns resultados numéricos para trabalhar. O efeito de diminuir os contatos é que o máximo de pessoas infectadas fica menor. O máximo de pessoas infectadas ao mesmo tempo fica menor. Assim, a pressão sobre o sistema de saúde é menor e mais gente pode ser atendida a contento. Também pode-se notar que a diminuição de contato deixa a curva de mortes mais achatada. Os gráficos mostram o comportamento de estoques analisados ao longo de 120 dias. É importante notar que o pico de morte diminui em seu máximo, porém o total de mortes se altera pouco, como pode-se notar usando curvas mais estendidas. Expendido o cenário de simulação para 360 dias, nota-se que o máximo de mortes. É também que a diferença total de mortes entre o final da pandemia simulada só começa a chegar aos 15% quando se está por volta de 6 contatos por dia. Acima desse valor, pouca diferença faz no final. Por fim, quanto mais contatos permitidos, mais rápido se chega ao pico de infectados. Assim, a estratégia de contatos permite, sim, um alívio ao sistema de saúde, mas não contribui tanto para o valor final de poupar vidas. Outra estratégia muito falada na época... Aquí entonces, yo solo voy a volver porque eso es una de las conclusiones. La estrategia de cambiar los contactos, la estrategia de lockdown, social distance, lo que tenemos aquí un montón de números que son muy parecidos de muertes, according to contact frequency, es que solo hay alguna diferencia arriba de los 15% cuando estamos en esa roja, o sea, un aislamiento social por la mitad. Y ahí para arriba, el cambio de personas, de total de personas muertas, no es tan grande así. E simulado só começa a chegar aos 15% quando se está por volta de 6 contatos por dia. Acima desse valor, pouca diferença faz no final. Y al final, lo que sí queda importante por la queda de contactos diarios es esa curva acá, porque lo que conseguimos es que la cantidad de personas infectadas al mismo tiempo, cuando se baja, permite que más personas sean atendidas en el hospital. Entonces, posiblemente, la tasa de supervivencia podría ser mejor por llevando en cuenta la posibilidad de mejor atendimiento en los hospitales. Por fim, quanto mais contatos permitidos, mais rápido se chega ao pico de infectados. Assim, a estratégia de contatos permite, sim, um alívio ao sistema de saúde, mas não contribui tanto para o valor final de poupar vidas. Outra estratégia muito falada na época era a de isolar mais pessoas do que o grupo de risco, a chamada quarentena vertical. É importante notar que, de acordo com dados do IBGE, cerca de 60% dos nossos idosos vivem com famílias fora do grupo de risco. Assim, o isolamento vertical acima de 40% é bastante improvável de ser efetivado. Em quarentena vertical... Cuarentena vertical fue una otra propuesta que hubo allá en marzo, abril, para que solamente las personas que estaban en los grupos de riesgo fueran aisladas. Esa era la propuesta de chequear un análisis de sensibilidad utilizándose ese tipo de aislamiento diferenciado. El punto de los 40% es que acá en Brasil, nuestro Instituto de Estadística del Gobierno dice que 40% de las personas arriba de los 70 años viven con personas abajo de los 70 años. Entonces, en práctica, el máximo posible de una cuarentena vertical sería de 60%. Pero hicimos el análisis completo. Variando entre 0 e 1, sendo 0 nenhum isolamento vertical e 1 isolamento vertical total, nota-se uma pequena diminuição de pessoas infectadas. Em 305 mil infectados inicialmente, passaríamos a ter cerca de 1.200 pessoas a menos de infectados, ou seja, uma modificação de 0,4%. Efetivamente, quanto mais eficiente a quarentena vertical, menos idosos correm o risco de morrer, ou seja, de cerca de 200 idosos mortos em São José dos Campos inicialmente, a gente baixa essa proporção para 120, 80 idosos mortos a menos na simulação. Porém, o modelo mostra que quanto maior a eficiência da quarentena vertical, mais mortos aparecerão na faixa mais jovem, passando de cerca de 745 para 765.
Lo que la simulación nos enseña es que cuando hacemos una cuarentena vertical, sacamos las personas mayores de 70 de las calles. Y ahí, cuando sacamos las personas mayores de 70 de las calles, la probabilidad de las personas menores de 70 de encontrarem con infectado se queda más grande. Y ahí lo que estamos haciendo es cambiando 120 personas mayores de 70 por 20 personas abajo de 70, cuando la simulación trataba de una quarentena vertical. No fim, a quarentena vertical 100% troca a morte de 80 idosos pela morte de 20 jovens. Além disso, a quarentena vertical não achata a curva de infectados, e o número máximo de infectados concomitantes e o tempo para esse pico é aproximadamente o mesmo, sem que nenhuma outra providência fosse adotada. A quantidade de testes também pode ser avaliada como uma estratégia. Nesse caso, 0% significaria que o Estado não sabe nenhuma proporção de doentes. 70% significaria de que, de alguma forma, o Estado poderia ter conhecimento de quem são 70% dos doentes totais do país, o que se possibilitaria isolar esses infectados. Uma identificação de cerca de 60% dos infectados possibilitaria uma queda de 20% no número de mortes, mesmo sem o uso de qualquer outra estratégia de isolamento. 70% já permitiria uma queda de mortes para menos da metade do que o previsto inicialmente. Aquí es una simplificación de la estrategia de identificar los infectados. Se puede identificar los infectados con testes, pero también con tracking de los enfermos. Se puede saber si esta persona está infectada. Tienes ahí una cadena de personas que también probablemente estarán infectadas. Entonces puede aislarlos. En ese caso, lo que estamos buscando es, si yo sabía 0% de quién está o no está infectado, el comportamiento de las personas está como si fuera un mundo normal. A la medida que sabemos cuáles son las personas que están infectadas probablemente, ya conseguimos separar, aislar esas personas de los susceptibles. Y ahí con eso tendríamos algún resultado. Bastará que 60% de las personas infectadas fueran detectadas para que tendríamos 20% a menos de muertes. A identificação também achata a curva, Nada mais. diminuindo até a metade do pico de infectados por Podríamos 50% continuar a ir al identificados, cine o que também alivia o sistema de saúde. e trabalhar Por fim, como autología. o último teste a ser executado seria quanto ao tempo que o Estado levaria para implementar sua estratégia. Ese es un otro punto de cuánto tiempo llevó al Estado, al gobierno, para poner en práctica alguna de las estrategias. Para ese caso, entonces, el modelo me permitiría que yo calculase un retraso en cualquier una de las estrategias proponidas, pero para la presentación yo vi el tiempo de retraso para el gobierno adoptar uma estratégia de isolamento social. Se usarmos como possíveis estratégias passar de um isolamento social, contato de 6, para um lockdown razoável, ou seja, fechar as portas, o que se analisa conforme o Estado demora mais para aplicar essa medida impopular, é que o número total de mortes cresce bastante rápido, conforme você vai atrasando. Da mesma forma, quanto mais rápido o Estado aplica o lockdown, menor é o pico de pessoas infectadas, para que este ocorra um pouco mais rápido. Aqui, para finalizar, temos o nosso modelo completo com quais variáveis de controle em laranja em que fizemos nossas análises de sensibilidade. Na conclusão, nota-se que a melhor estratégia na busca de minimizar o número total de mortes, afetando o menos possível o dia a dia das economias das cidades, seria buscar identificar ao máximo os infectados. A estratégia de menor impacto, quase sem resposta, foi a de quarentena vertical, além de ser irrealista. O artigo, por fim, conta com algumas sugestões sobre como pode ser desenvolvido o modelo e suas possibilidades de uso, como, por exemplo, desenvolver mais o processo VFT com mais detalhes, com mais stakeholders, incluindo no modelo os comportamentos econômicos e o impacto das estratégias nesse ambiente, incluir no modelo a aplicação das vacinas com diferentes eficiências, contrastando com uma hipotética parcela da população que já está imune hoje pelo contágio natural. Assim, lembro da mensagem do estatístico George Box. Todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. Espero que o nosso modelo possa ser de alguma forma útil. Obrigado pela atenção. Bueno, ahora volvemos acá. Volvemos
a esa primera, el modelo COVID de mayo de 2020, fue lo que vimos ahora. Era un modelo que es basado, que podemos reconocer aquel pequeño modelito que hicimos en Vensim ahora mismo. Colocamos otra trilla para representar los menores de 70 y otra para los 70, y conectamos varias variables de control para poder chequear cómo políticas distintas podrían ser empleadas para cambiar la situación. En julio de 2021 ya teníamos muchísimo más información, y ahí tenemos un otro modelo que no es que sea basado en aquel primer, pero es una, él fue reconstruido desde aquel. A ver si hay mucha cosa para acá. Sí. Questions and new information available, and we may use new tools and solutions. Ese fue el modelo presentado en Euro 21. To explore how we elaborate a model closer to the representation of the world we need. Let's begin with one of the most widely used strategies, lockdowns and social distancing. Sí. Yo empecé con la presentación por esa parte aquí, porque para un desarrollo más completo, la dinámica de sistemas puede ser utilizar de otros métodos de simulación para validar sus resultados y también para dar informaciones de cómo esos resultados podrían ser representados en feedback loops o en stocks o en flujos. Entonces, el primer modelo que vamos a ver acá, me olvidé, pero yo voy a decir ahí. Lockdown work? Spoiler alert, the answer is not. But that does not mean what it looks like. First, we may check the Google Mobility tool. Google, as well as Facebook, made available how people were responding to movement restriction policies around the world, based on their cell phone connections and GPS and the movement numbers from February 2020. I'll use Brazil as my main example. The hypothesis is that if people stay at home, they wouldn't infect other people. If the government tells them to stay put, they will. And they did. This is the behavior of people in Brazil. Curves under 1.0 mean that people stay put, which means they refrain to go to shopping centers, parks, and workplaces. The curves that are consistently over 1.0 are the residential and markets curves, meaning that people stay at home and went to buy food. So these numbers show that people obeyed, on some level, the stay-home orders, and not only in Brazil, but all over the world, in different levels. But let's check one city and its COVID-19 numbers. Once all indexes under 1.0 are similar, we may choose the Shopping Mobility Index to compare the DDPM, weekly deaths per million, in a city like São José dos Campos, which is a medium Brazilian city with 720,000 people, where my institute is located. Cross-correlation calculated between these curves always indicate a low correlation between population mobility and death rate per week. There are examples where mobility keeps getting higher for weeks, but the death rate lowers and then gets nearly stable. All Brazilian cities checked had a decreasing movement somehow, indexes under 1.0, but shown only low correlation between these mobility indexes and death toll. Although mobility was reduced, people were still gathering any opportunity. So that's not exactly enforcing lockdowns that would work, but enforcing real social distancing. Keeping people apart is what makes contamination go away. To check this hypothesis, we compare the main holidays in Brazil with the weekly new cases and deaths. This is São Paulo, a Brazilian city with around 12 million people living. Every time there is a holiday where people are compelled to stay together, a period later, all curves rise, no matter how mobility indexes behave. Same observation occurs in Rio de Janeiro, a 6.7 million city. Another way of seeing how enforcing lockdowns by itself doesn't seem to be the best focus on states' efforts would be to take a look at an agent-based model. Agent-based models are a kind of micro-scale model that simulates the simultaneous operations and interactions of multiple agents in an attempt to recreate and predict the appearance of complex phenomena. They consider the interaction of multiple agents, each one of them with individual behavior. An ABM model was developed to check how population density would An AB model was developed to check how populational density would relate to new cases and new deaths indicators. ABM allows a Monte Carlo approach,
using randomized values to move agents. That also follows the basic third model. Different worlds with different sizes and populations were simulated and compiled. Check how population density. Aquí tenemos entonces las personas blancas son aquellas que son susceptibles. Las personas rojas son las infectadas. Eso sería un verde, son las que se recuperaron. Esos puntos acá son las personas que murieron, usando los mismos, las mismas proporciones que se vio en el modelo. Entonces, a cada vez que uno blanco, an AB model was developed to check how populational density would relate to new cases and new deaths indicators. ABM allows a Monte Carlo approach, using randomized values to move agents. That also follows the basic third model. Different worlds with different sizes and populations were simulated and compiled, in a total of around 13,000 results. The combined results showed that for cities and areas with small population densities, the difference between a lockdown and a normal day in the results for contagions and deaths would not be significant. There is a level of population density not far away from some regular cities or rural areas where movement restrictions wouldn't have significant results, and people's economic routines do not need to be interrupted. And that's why the answer is no, but not exactly no. Putting these results together with the graphical analysis for mobility and gathering opportunities suggests that each movement restriction policy should be fitted to a particular city, and the behavior to be enforced by states should be concentrated on avoiding gathering. What, for public policies, means a real different objective and target to be accomplished. Another important question to be raised is about imperfect vaccines. It is no news that no vaccine is perfect. It protects the population based on the idea that if its majority is immune to a disease, its replication would eventually stop and the pandemic would wane. Developing a system dynamics model implies formulating some dynamic hypotheses that will be used as the base for all feedbacks, stocks, and flows in the system. For example, these are some of the dynamic hypotheses for the system dynamics model. Unlike the classical SIR model, after a while, recovered people are no longer immune and will go back to the susceptible stock, where they may be infected again. Vaccine effectivity means that a fraction of vaccinated people develops permanent immunization, and the rest of them develops no immunization, but probably will suffer different effects when contaminated, like smaller lethality. Model considers only one-dose vaccines, and the interval between a double-dose vaccine is not significantly high. For the general population, the vaccine will lower the lethality to 0. For the risk group, it will lower its lethality to the same of original general lethality. Starting with the third model, its formulation used disease parameters values already established in the work of April 2020. Contact frequency values suppose that some movement restrictions are in place. First, the population was divided into two different groups that would suffer unequally the effects of the disease. From now on, the model will add more and more stocks, flows, and variables, so you will not be able to read all labels. Let's fix that these third models will repeat for each fraction of the population, and this model was built based on recursive use of system dynamics modules. Then, we include the vaccination stock and flow. This is it. In this perfect vaccine, vaccinated people get immune. Delay to immunization after vaccination is considered not significant. Vaccine software was used on system dynamics modeling. The model evolved, including a vaccinated stock. Then, we update the stock and flow for the effect of imperfect vaccines. In the model, when people get a dose of the vaccine, one dose represented here, they can either become immune or simply continue susceptible with a different degree of lethality or no lethality at all, like this model shows. One particularity from a system dynamics model is that the absolute numbers that result from the models are not its final product, but the tendencies of the system. We should not be so presumptuous as to imagine that all possible variables have been included in the model, but rather that the most influential ones have been put in. So the absolute number is not the most important result of a system dynamics model, but rather whether the final values tend to be larger or smaller, or whether they will grow faster or slower. Now, we annex to the model a non-vaccinable fraction of the population. Here,
This new fraction is also exposed to a lethality in a very lower value than the general population. Differently from classical SIR, people recovered will not be immune for long, but their immunity will wane over time, or the virus will mutate enough so that recovered antigens will not recognize it. Getting to the complete model, now we have three different fractions of the 100,000 population. One fraction is for the riskier group, with older people or people with comorbidities, who will take the vaccine as a priority. The other fraction is the general population, who will take the vaccine next. And the last fraction is the people that, for some reason, cannot take the vaccine. Also, non-pharmaceutical measures are included here. Orange variables are the control variables, the ones that are independent of what happens in the system. They may be environmental variables, the ones that cannot be altered, management variables, the ones that depend on a decision from managers and may be modified to implement strategies. We will use these control variables in our sensibility analysis. Standard values for environmental parameters were already established in April 2020 model paper. The time to wane immunity will be 120 days. The core infectivity of the considered disease is 1%, like regular SARS, which means 1% of expositions to the virus will result in infection. The disease period considered is 14 days, from infection to recovery, where people will be contagious. The time to develop the vaccine will be considered 1 year, unless another value is applicable. The base manufacturing rate is 100 vaccines per day, the 1,000th of the population, unless other specified. First, we'll check the sensibility analysis for the vaccine effectivity. As we know, there are a few vaccines, not universally available, each one of them with different effectivity. How each one of these vaccines would behave in our microworld. The time to develop the vaccine is very important. At a year, 1,000 deaths would already have occurred in this microworld. Anyway, it is possible to infer that any infectivity would save lives. Here, a more detailed view of days after the beginning of the vaccination. 0.1% more of the population would survive with a vaccine available. Here, the mutation of the virus or loss of immunity are reflected in the waves of infection that can be observed. But it is also noticeable that any value of effectivity makes the number of infected people go down and contributes to the control of pandemics, as well as of the moment of the peak. Una cosa acá que yo no dejé clara en la presentación era que tiempo para desarrollar una vacuna aquí está en 360 días. Entonces, si volvemos en el otro gráfico, aquí están los distintos picos de la epidemia. Llevando en cuenta que las personas se pueden infectar otra vez, el wane infectivity, tenemos algunos picos como en la realidad vimos en la epidemia de COVID. Si ponemos acá una vacuna disponible, el próximo pico de la enfermedad se queda más bajo y un poco más rápido, porque menos personas estarán disponibles para ser infectadas. Y aquí es el detalle de la parte después de la vacuna. Different from zero is beneficial. Anyway, if it is possible to change one by one with no delay to a more effective vaccine, that would be a good policy too. As established, the time to the development of a vaccine may be a difficult variable to change, but it is important to analyze it too. The steps in the death total graph allow us to observe the waves. If a vaccine was already available at the time of the pandemic outbreak, we would still suffer some impact, but in a small fraction of the worst case. Following the curves, we may notice that any time to development lower than the time to mutation, 120 days, results in a significantly lower death rate and avoid the waves from happening. Observing the sum of the infected population stocks, the moment of the peaks and waves differs very much depending on the time to develop the vaccine. The time to wane immunity or the time to mutation should be an important parameter to be considered as a target to the vaccine's development time. The time to wane immunity or the time to mutation should be an important parameter to be considered as a target to the vaccine's development time.
The vaccine's manufacturing rate is also something that may be expensive to alter, but should be considered in the establishment of counter-pandemic policies. Here again, we are considering 1 year to have developed any vaccine. Again, the number of deceased was already high, about 1% of the population, but it's clear that any rate of vaccination matters. Also, it is interesting to notice that there is a degree on the answer comparing to the 15 vaccines per day to 20 vaccines per day, suggesting that there is a probable targeting minimum optimum number to be pursued by health authorities. On total infected stocks, this is a number that could guide the policies for setting up field and emergency hospitals. The last analysis is the use of non-pharmaceutical measures, NPM, like masks, face shields, and high alcohol sanitizing. The model considers that the NPM would be implemented immediately after declared the pandemic, but it would not dismiss the development of vaccines. 1 year after the outbreak, vaccines would be available. The NPM number means how much change the probability of infection. 100% means no change at all. 50% means half of the probability was changed. There is a very high step between the 20% less probability to the 30% less probability of infection. Interestingly enough, the published effectiveness of wearing masks in lowering the probability to be infected is around 30% too. In an ambient of no vaccines, a very efficient NPM could even control a disease. Curves show that the proportion between this variable NPM and the real world may be overestimated. Anyway, it tells the story that NPM is an effective way to deal as soon as possible with infectious and contagious disease. And then we may come to the conclusions of the study, which I divided by the technique used to get there. Bueno, y las conclusiones son aquellas que ya pasamos durante la presentación. Lo que yo quería enseñar con esos 3 modelos es que puede salir de un modelo muy simple y combinarlo con otro, de aquella manera de pequeños elementos siendo sumados, siendo añadidos, que van a hacer un modelo muchísimo más complejo, como ese. Y ese aquí es que Vensim permite algunas vistas. Entonces, esa vista es la que está con el modelo de adultos, el modelo de niños, que son aquellos que no se pueden tomar la vacuna, y aquí de los grupos de riesgo. Entonces, el modelo completo es la suma de esos con esos. Solo que cada uno de esos grandes modelos son la adición, la combinación lineal de modelos FIRD simples. Y fue posible incluso simular, con eso se fue posible hasta simular las diferentes olas del COVID. Ya teniendo más informaciones, teniendo la conexión de los feedbacks que ocurren hoy día, ya tenemos mucha más capacidad de llegar más cerca de la realidad. Aquí es un otro modelo que hicimos sobre el control del ciclo de vida del mosquito de la dengue. Aquí tenemos los huevos que se tornan las larvas. ¿Cómo es larvas? ¿Son larvas mismo? Larvas y los mosquitos. Y aquí aquí se puede ver todo el ciclo de vida de los mosquitos. Las variables que están en azul son las variables gerenciales, las variables de control. Aquí tenemos la eliminación de los criaderos, que son aquellos agentes de salud de las municipalidades que van a los sitios donde hay agua acumulada, donde hay neumáticos con agua y otros tipos de forma de búsqueda
para los creadores de los mosquitos. Aquí está la aplicación de larvicidas. Es cuando los insecticidas no están voltados para los individuos adultos de la población, pero sí para las larvas. De una cierta manera, esos insecticidas son más eficientes matando las larvas do que matando los mosquitos que están volando, y casi siempre se esconden en algunos sitios, y dependiendo de la hora donde pasa el fumacé. Hay fumacé en Argentina también para combatir los mosquitos, que pasa el coche en la calle. Sí, sí, sí. Fumigaciones. Sí, la fumigación. Entonces, es lo mismo. Los agentes de salud que entrevistamos en esa época, ellos nos dijeron que el insecticida para los individuos adultos no era tan eficiente en matarlos como los insecticidas que están destinados a las larvas, porque las larvas están paradas en sitios pequeños y los individuos adultos están volando o están escondidos en sitios que a veces el insecticida no llega. Y por último, aquí está la aplicación de insecticida a individuos adultos, y aquí están los mosquitos transgénicos, que son mosquitos que se hace un cambio en la capacidad de reproducción de ellos, que solo es transmitido en la segunda o la tercera generación del mosquito. Entonces, se dejan esos mosquitos en la naturaleza, ellos acasalan con otros mosquitos, pero la prolis sucesiva de ellos se espalla como si fuera una enfermedad, la incapacidad de tener de poner huevos. Entonces, esa era una otra estrategia que fue testada en los tiempos. Aquí, de la misma manera, tenemos algunos de los controles de sistemas, la eliminación. Cambiamos la eficiencia de la eliminación de criadores, la eficiencia de los larvicidas. Larvicidas más eficientes son más caros, larvicidas menos eficientes tendrían que tener un intervalo de aplicación más pequeño para tener algún resultado similar. El número de mosquitos transgénicos liberados también tendría un costo asociado que podría ser mucho más grande. También era importante saber cuál era el tamaño de intervalo de liberación de esos mosquitos transgénicos. Y al final nuestros resultados fueron esos acá. Usando los controles, ¿sí?, de la evolución de la cantidad de mosquitos en 100 días, teníamos acá algunas. Aquí no significa que usando controles estábamos peores y no hay resultados acá. Es que hay una explosión aquí de la línea azul. No sé si está visible, pero la cantidad de mosquitos sin control tiene una explosión que sale de la capacidad de medida del software. Con control tendremos la capacidad de, ahí en los 70 días, poner a cero la población de mosquitos. Esas son las abordajes mecánicas de eficiencia de acciones en casas, ¿sí?, que una eficiencia de 5% tenía poco cambio, y ya una eficiencia de 20% prácticamente acabaría con el problema de los mosquitos. Y ahí tenemos ahí que en el micromundo estudiado, la aplicación de transgénicos por sí sola tiene la capacidad de contener la proliferación de mosquitos. Otros métodos de forma aisladas no son capaces de controlar la población. El único que de verdad, de manera relativamente rápida, podría dar una eficiencia de contener la proliferación de mosquitos era mismo la aplicación de transgénicos. Otros difícilmente llegaba a una eficiencia superior a 20%.
Un otro ejemplo más complejo fue el ejemplo de recursos humanos especializados. Aquí la explicación es lo siguiente. Ese modelo tuvo dos aplicaciones. Uno, para explicar a los generales de acá, del Departamento de Ciencia y Tecnología de Fuerza Aérea, cómo funcionaba y cuáles eran las preocupaciones y cuáles eran las influencias de todo lo que el personal que era graduado en testes en vuelo, los pilotos de prueba y los ingenieros de prueba, tenían de importancia para la Fuerza Aérea y para también la propia industria aeronáutica. Ese modelo fue simulado numéricamente. Fue posible entender que si cortáramos el flujo de personal para el área de ensayo, bueno, tengo que contar la historia un poco más grande, es que las personas que pueden ser graduadas en testes en vuelo, normalmente son pilotos de caza o ingenieros que trabajaron con el personal de caza. Eso es una población muy pequeña de los militares de la Fuerza Aérea. Son muy especializados y se quedan aún más especializados después de hacer el curso de testes en vuelo. Un curso para una persona en ensayos, en testes de vuelo, cuesta para pilotos alrededor de 1,2 millones de dólares, y para un ingeniero de ensayos de vuelo le cuesta 700,000 dólares. Y la demanda y la utilización de esos recursos es esencial para tener desarrollos en el área aeroespacial, sea de sistemas de armas como de sistemas aeronáuticos. Lo que se propuso acá era que el personal de los escuadrones operacionales y de las oficinas, ¿no?, de los talleres que tenían los ingenieros que trabajaron, fueran concientizados por el alto comando de la Fuerza Aérea para permitir que las personas se iban a hacer el curso y tener todavía ese flujo y ese ciclo de vida de recursos humanos. Esa es mi disertación de mestrado, y ahí tiene 150 páginas para ver de otro ejemplo sobre el uso de dinámica de sistemas. Un listado de otros ejemplos de dinámica de sistemas acá, que es lo que están publicados, está aquí en los links para llegar a estos PDFs de las publicaciones. Ese es el modelo de Aedes aegypti, de mosquito de dengue. Ese es el modelo de recursos humanos de ensayos en vuelo. Estos dos acá son dos modelos de dinámicas de sistemas que están conectados con análisis de seguridad aérea, y calculan con esas publicaciones de DOI acá, también se puede llegar a ellos. Entonces, espero que el objetivo de la presentación de esos 2 días tenga sido alcanzado, que era conocer los fundamentos de simulación y algunos ejemplos de modelos. Y la palabra que me gusta mucho, que todos los modelos están errados, pero podemos tener algunos que son útiles, que pueden ser usados a contento. Gracias otra vez por la atención, ¿sí? Y espero tener sido de utilidad para ustedes en el curso. Muchas gracias, Luismar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Creo Muy bueno. que en toda capacitación breve como esta, por lo general quedan más preguntas que respuestas, pero nos has dado más o menos una brújula para ir buceando dentro de lo que hay que investigar para poder llegar a armar un modelo de estos. Eso requiere de mucho estudio y de mucha dedicación. Y en ese sentido creo que el objetivo está cumplido. Era que les había dicho, son elementos simples, son cuentas simples,
significan ecuaciones diferenciales, sí, pero así como se puede hacer un modelo pequeño con 2 stocks que nos da algunas respuestas, basándose en actividades diarias, en problemas diarios que ustedes mismos pueden tener, es posible desarrollar algunos modelos simples que van a dar algunas respuestas importantes, tanto para estructurar un problema como para entender el comportamiento de algunas variables. Así es, hay que partir de lo simple a lo complejo. Sí, señor, se puede hacer preguntas. Mil gracias. Solo no voy a contestarlas. Perfecto, entonces las hago y las dejo planteadas para que quede. Alvipar, a mí me quedan 2 o 3 dudas en la práctica, ¿no? Sí. Al momento ahí logré bajar el programa, el software. Desde el punto de vista de la estructuración del problema, lo entiendo, lo comprendo y me parece que es parte de las PCM. En ese sentido, tiene una lógica similar. ¿Sí? Sí. El tema es que cuando yo voy a hacer el modelo, cuando voy a hacer la simulación del modelo, necesito incorporar primero una cierta cantidad de variables. ¿Sí? ¿Cómo seleccionan esas variables? Porque obviamente mayor cantidad de variables, mayor complejidad, menor cantidad, una mayor simpleza, pero esa simpleza implica un análisis más sencillo, que por ahí no puede ser tan representativo. Eso por un lado, cantidad de variables. La otra cuestión es, el modelo necesita para hacer la simulación de información bastante compleja por lo que veo. Por un lado puede ser, o necesita de una información donde yo hice un análisis, qué sé yo, de regresión multivariada una regresión simple, o puede ser que una variable tenga una modelación con una cierta distribución de probabilidad, o un cierto comportamiento. Ahí en el caso del SARS mostraste el cálculo de una probabilidad con una frecuencia, algo más sencillo, pero admite cualquier tipo de modelación matemática ahí. No. ¿No? No, ese es un problema de un problema de conexión del tipo de cálculo que los softwares de dinámica del sistema hacen. Yo entiendo lo que estás preguntando. Ya me hizo esa pregunta en otras ocasiones. Yo tenía acá teníamos acá en ITA un profesor que trabajó mucho tiempo con el personal de hospitales. Y el hospital tiene también una cola, un flujo de procesamiento de pacientes. Así como preguntaste, algunas de las variables que están asociadas a un flujo de pacientes en un hospital tiene una distribución que puede tener un formato probabilístico, una distribución de Poisson o una distribución normal, sea para el tiempo de atendimiento, para los tipos de cada enfermedad. Y él me llamó para que tratáramos de hacer un modelo en dinámica de sistemas de una área de emergencia de un hospital, porque él quería aplicar esas variables probabilísticas dentro de las variables que son compuestas en la dinámica de sistemas. Lo que pasa es que como no es posible de poner un sistema más complejo de una manera analítica, no se puede tampoco poner esas distribuciones de Poisson correctas, de Poisson como ejemplo, una distribución probabilística específica, correctas y analíticamente en un sistema de dinámica del sistema. Ellos trabajan en paso, trabajan por interacciones. Entonces la retroalimentación depende de los resultados del cálculo del timestamp, del tiempo anterior. Entonces, esa segunda parte de su pregunta, aún no se consigue conectar variables probabilísticas como se hace con aquel programa de AnyLogic.
no se puede hacer simulaciones discretas asociadas a un modelo de dinámica de sistemas. Ah, bien, bien. Eso entendí mal entonces, porque como una de las variables más utilizadas en los modelos es el tiempo, entonces automáticamente lo asocié a eso, ¿no? Sí, y como en un momento calculó... variables. Perdón. Por eso que es que viste que las variables que son utilizadas son más sencillas, son simplificaciones de las variables que tienen. Puedes Bien. conectar un ejemplo real o una adaptación en steps de una variable probabilística. Puede poner ali una planilla conectada a una de las variables del Vensim o de Stella o de otro así para simular lo que quieres, pero no es exactamente un resultado analítico, es un resultado de interacciones del sistema. Perfecto, bien. ¿Okay? Y lo otro es, bueno, en esa complejidad porque trabaja con una cierta cantidad de cálculo y sobre todo cierta cantidad de información, que me imagino que no es sencillo de validar. Eso nosotros siempre lo hemos estudiado como nosotros modelamos o cómo tomamos en un modelo la incertidumbre, ¿sí? O la falta de información, ambas, ¿no? Sí. Este modelo, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo la dinámica del sistema, cómo lo toma? ¿Cómo toma la validación? ¿Cómo trabaja o cómo intenta incorporar la falta de información por un lado? Y ahí veo que incorporas actividades grupales, por ejemplo, y la incertidumbre propia de la información. Para la parte de informaciones grupales, por eso que puso ese slide de la presentación. Group Model Building es una manera de explicar a una audiencia, a un conjunto de stakeholders, cómo funciona básicamente los elementos de dinámica de sistemas, para que ellos puedan tratar de adaptar o tratar de ver los problemas que quieren solucionar bajo la formalización de dinámica de sistemas. Así, cuando yo hice, por ejemplo, aquel modelo de recursos humanos, yo entrevisté un total de 60 y alguna cosa personas. Y algunos fueron grupos de 20, 15 personas al mismo tiempo. Otros fueron uno por uno, trabajando bajo la sistemática de un mapa cognitivo. Yo siempre hacía con ellos el mapa cognitivo del problema a ser resuelto, que era el problema del flujo de recursos humanos especializados, que había un riesgo de en 10 años ya no tener más personal especializado en testes de vuelo por cuenta del flujo de personal. Entonces, para cada uno de ellos yo los entrevistaba o en conjunto, o en colectivo, o individualmente, para obtener la cantidad de variables y de informaciones sobre el problema. Y cómo yo los capacitaba allí en 15 minutos sobre cómo funcionaba la dinámica de sistemas, después de un primer mapa cognitivo, ellos pasaban también a pensar en flujos y stocks para ayudarme a dibujar y entender los feedbacks. Y ahí por eso es que era posible añadir cada vez más variables al sistema y tratar de ponerlo más cerca de la realidad. Pero aún así, no es posible añadir 100% de las variables ni incluir la incertidumbre sobre los valores de las variables. Es importante que tengas ahí algún resultado del mundo real o algún resultado que venga de un especialista, de un experto en la área, para que nos diga, para ayudar a validar el modelo y nos diga si el modelo se está comportando como debería. Una vez que se valide con datos reales o con la opinión de expertos, que el modelo está se comportando en espacios particulares, en espacios específicos, ahí se puede avanzar para otros resultados más generales.
pasé por todo lo que preguntaste. Sí, perfecto. Mil disculpas, gracias. 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 Ahí. ¿Listos? ¿Alguien más con dudas? Yo pienso que si el curso de dinámicas de sistemas fue añadido a la parte de la materia de PSM de profesora Carmen hace unos 5 años. Son 2 clases que también da en torno de las 3, 4 horas sobre dinámica de sistemas, para que pasó a formar parte dinámica de sistemas, de Group Model Building, formar parte de su materia de PSM aquí en ITA. Es una técnica interesante que, como digo, modelos simples dan respuestas bastante representativas de la realidad. Esa era la última consulta. Sí. Disculpas. Si no entendí mal, entonces la dinámica de sistema usted la incluye como lo que serían herramientas PCM. El Group Model Building es un PSM. Bien. Él es un PSM. La dinámica de sistemas está... Yo tengo una figura que yo oculté. Solo dejar enseñarle. La dinámica de sistemas de verdad no es nada de eso y es todo eso. O sea, si tenemos ahí el campo de investigación operativa, tenemos una área de I/O hard, que tiene ahí todas las teorías de Color, ¿no? Programación lineal, optimización de caminos, etc. Y tenemos I/O soft, donde tenemos ahí apoyo a decisión, método de estructuración de problemas, FCDA, etc. El Model Building es de verdad un método de estructuración. María Alejandra, ¿quieres hablar de una cosa? No, perdón. Ok. El Group Model Building es un método de estructuración de problemas nativo. Nació así. Pero la dinámica de sistemas es alguna cosa que trabaja en todas las áreas, porque tiene una área numérica, tiene una posibilidad de añadir muchas variables, muchos criterios al mismo tiempo, y podría ser usado también para optimizar algún proceso, algún procedimiento ya conocido. Entonces, la dinámica de sistemas es una herramienta que pasea en los dos lados, de soft y de hard. Pero el GMB él mismo es un método de estructuración de problemas. Es como si fuera un procedimiento SODA que se va solamente hasta el mapa SODA. De la misma manera, puedes conversar hacer un work group con personas individualmente o colectivamente, para llegar a una estructuración más cerca de un problema que involucre el área de algunas áreas que tengan flujos, que pueden ser traducidos por flujos y stocks. Perfecto, gracias. Ahí comprendí cómo se enganchaba, porque en una de las filminas usted lo había separado, había puesto decisión multicriterio por un lado y por el otro PCM. Entonces no entendía la lógica, porque al momento de las aplicaciones uno comprende que puede aplicar la estructuración del problema, la dinámica del sistema, obtener, por ejemplo, estrategias o acciones y aplicar un método multicriterio para después priorizarlas, si quisiera. ¿Es lógico eso? No entendí la pregunta. Era como una aseveración, uno podría aplicar, no me sale la palabra model building. Group Model Building. Exactamente, para hacer la estructuración del problema, sí. Para elicitar las cuestiones que hacen a
al problema en sí y lo hace en forma grupal, por ejemplo, para que haya distintas perspectivas, para lograr un cierto consenso, dinamismo, conocimiento, etc. Sí, sí, puede Ah, llegar simplemente al modelo, a ese modelo, ese modelo sin números, sin aplicación de variables, para exacto. discutir y entender cómo él funciona. Luego puedo aplicar la dinámica del sistema, incluir los números, incluir las variables y obtener una cierta batería de posibles acciones. Puedes, pero mira, no es incomún que por el problema de la dinámica del sistema, tratar de simular un mundo que no es completamente conocido, puede ser que el modelo que tengas hecho por Group Model Building tenga muchas respuestas del área de estructuración, del área de estrategia, de política, pero sea un modelo que sería imposible de tratar numéricamente. ¿Por qué? Cuando trabajas en el Group Model Building por método de estructuración de problemas, muchas veces pones ahí algunas variables calitativas. Ahí pones variables del tipo, eh, es una, es una, yo tengo algunas variables calitativas en mi modelo de recursos humanos, pero yo tuve que traducirlas numéricamente. ¿Sí? Por ejemplo, valoración de la actividad de testes en vuelo. La valoración, ¿cómo se puede poner un número para decir que un general valora o no valora una determinada actividad? Ranzo, yo no sé cómo se habla el ranzo en español, pero es la persona está enojada, tiene agua, ¿no? Satisfecho, por ejemplo, satisfacción, Sí, poca sí, satisfacción. satisfacción, sí. Esas son variables que en un modelo de Group Model Building, en un modelo que está simplemente estructurando el problema, son admisibles, ¿no? El piloto quiere volar. ¿Cómo se puede poner una cantidad sobre el piloto quiere volar? Pero lo que ese gráfico está diciendo es que ese punto, esa calidad, esa característica es importante en el número de inscripciones para el teste de selección para el curso de ensayos en vuelo. Entonces, es alguna cosa que da la información, una información que no es numérica, que es una información calitativa, que ayuda a comprender mejor el problema, ayuda a comprender mejor cuáles son las características, cuáles son las variables importantes para el problema, pero a veces no permite la simulación numérica. Entonces, debes buscar cuando haces el Group Model Building como una preparación para un modelo de dinámica de sistemas, que ese tipo de variable que ayuda a la estructuración de problemas, ayuda a la comprensión del problema que tenemos, a veces no será posible de ser usada en un modelo numérico. Esto sería como si fuesen variables tipo compuertas que habilitan o no habilitan una acción. Por ejemplo, en el caso ese del piloto que quiere volar, si ponen un tilde, quiere volar poco, mucho, entonces sería como una especie de signo, una posición binaria, digamos. Podría se hacer como 0 o 1, pero ahí su modelo tendría que ser adaptado para solo esas dos opciones posibles para ser alimentados numéricamente. ¿Es posible? Sí. Mi modelo tiene variables calitativas, variables subjetivas, tiene. Pero, por ejemplo, en la valoración de la actividad, yo inventé una variable que ponía toda la valoración de la Fuerza Aérea por la actividad de ciencia y tecnología y variaba ese valor de 0 hasta 100. Es una manera, es posible usar una variable calitativa, pero hay algunas reglas que son un poco distintas de simplemente usar los números estándares como en aquel caso del modelo de epidemia.
pero sí puede ser 0, 1 o una variable discreta de 0 hasta 10. De verdad que para la aplicación de dinámica de sistemas, todas las variables son discretas. No se puede poner un valor continuo en las simulaciones de dinámica por cuenta que ellas son iterativas. Siempre se usa el valor anterior dentro de un time step muy específico. Gracias. Bueno, es bueno tener muchas dudas y me gusta más que tengan dudas después que yo haga la clase de que todos se queden simplemente sonriendo y pensando que bueno, acabó la clase, ahora podemos ir a casa. Pero es nuestra voluntad que el uso de dinámica de sistemas aumente suficientemente en América Latina para tener más gente para conversar sobre el asunto y cambiar las ideas para evoluir. Entonces, estén seguros que siempre estaré disponible para ver los modelos que tienen ustedes para sugerir y las ideas que tengan. Si quisieran alguna parcería en el asunto, yo estoy completamente disponible. Nos alegra escuchar eso. Gracias. Muchísimas gracias, Alimar, en nombre de todos los que estamos presentes y en nombre de EPIO por haber dedicado este tiempo a todos nosotros. Y bueno, vamos a detener ahora la grabación y vamos a contar con este material para consulta, al igual que agradecemos tu disposición a orientarnos si surgen dudas posteriormente. Sí, señor. Ok, gracias mucho. Muchas gracias. Señorita, yo, profesora Carmen, mi orientadora, está aquí disponible para todas las parcerías que quieran ustedes.